Les voy a realizar ahorita el video de cómo elaborar distribuciones de frecuencia. Este es un método tabular en la estadística para hacer tablas o distribuciones de frecuencias. Esta es una manera muy útil de obtener estadística descriptiva a partir de datos agrupados. Entonces, en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer una distribución de frecuencias de dos formas. Una, cuando yo ya tengo cierta parte de datos después de un cierto caso o de estudio. Y el otro ejemplo va a ser desde cero de cómo crear una distribución de frecuencias cuando tenemos una lista de datos. En este caso tenemos el caso 1 que nos dice se realizó un estudio para valorar el efecto del alcohol sobre los niveles de colesterol en suero. Una variable de interés es X, cantidad de alcohol consumido por semana y por sujeto. Los datos para los 923 sujetos que participan en el estudio vienen dados en la siguiente tabla. Entonces, si se fijan, aquí nos está dando una tabla completa que son las partes de una distribución de frecuencias. Esta es la clase, que generalmente se denota con el nombre de K, que es una variable K, por ejemplo, el número de clases que va a tener esta tabla. Entonces, después vienen los límites de clase, también conocido como rango de clases, o intervalo, también es otro nombre que se utiliza estadísticamente para identificar. Esta primera columna de ese intervalo es el límite inferior y esta segunda columna es el límite superior. La siguiente columna es la marca de clase, que se denota como XY. Esta variable se obtiene, aquí es donde vamos a usar nuestra primera fórmula, es el punto medio entre estos dos valores. Ya sabemos ahorita que para darle la orden a Excel de que ejecute una función o una fórmula tenemos que introducir el signo de igual. Tomamos el límite, abro un paréntesis, tomo mi límite inferior, sumo con mi límite superior, cierro paréntesis y lo divido entre 2 porque son dos valores, prácticamente es el promedio. Entonces, aquí observen ustedes que pongo el paréntesis porque si no pusiera el paréntesis lo que va a hacer el Excel es dividir primero la celda, el valor superior entre 2 y luego le va a sumar esto, entonces me va a dar un valor equivocado. Con esto yo le doy Enter y ya me da el primer valor del intervalo. Recuerden que no necesariamente tengo que hacerlo una por una esa fórmula, sino ya verificando la primer valor, pongo mi cursor y observen cómo aquí el cursor es una cruz blanca. Al acercarlo a la esquina es una cruz negra, lo arrastro y lo que va a hacer es copiar esa fórmula en el resto de las celdas. Y con eso ya tengo el punto medio de estos intervalos de clase. Y ahí está. Este valor me lo están dando en la tabla y me dice que la frecuencia que 201 personas consumen alcohol entre 0 y 0.5. Aquí 372 personas consumen alcohol entre 0.5 y 3.5. No nos dice aquí el problema en qué unidades están. Quiero suponer que son mililitros. Este es el valor. Los 260 personas que consumen entre 3.5 y 9.5 y así sucesivamente. Estos datos ya no los están dando, supongan que es una investigación hecha y pues nos están dando la información y aquí los tenemos. Para obtener la frecuencia relativa yo tengo que sumar cuántos sujetos son y utilizo mi función sumatoria. Le digo suma y vean cómo de manera automática asume la función que voy a sumar estos valores numéricos. Aquí se detiene porque aquí hay un texto. Entonces está sumando este rango de datos. Le doy Enter y ya me dice que hay 923, que es lo que nos está diciendo aquí el problema. Entonces ya al tenerlo puedo sacar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se refiere al porcentaje que representa este valor o esta frecuencia del total de sujetos.
Entonces, ¿qué porcentaje es 201 de 923? Pues introduzco mi fórmula, signo de igual, y divido esta celda entre el total de sujetos y le doy Enter. Entonces, si se fijan, es 0.22. Ya de ahí me está diciendo qué porcentaje representa. Si yo lo multiplico por 100, me va a dar 22%. Lo vamos a hacer aquí porque aquí dice porcentaje, es esta misma frecuencia relativa en porcentaje. Entonces vamos a hacer lo mismo. Aquí observen qué pasa si yo hago lo mismo que este. Ya introduje mi fórmula y la arrastro y nos va a marcar varios errores. ¿Por qué nos hace eso? Porque si observamos la instrucción aquí, Excel incrementa en 1 este valor que estoy dividiendo, el siguiente lo va a dividir entre E10, el siguiente entre E11 y así sucesivamente, lo cual es un error. Aquí me está dividiendo este valor, que ese es correcto, pero lo está dividiendo entre nada, por eso me marca un error. El siguiente lo mismo, se incrementa acá. ¿Qué hago? Utilizo las referencias absolutas que vimos en prácticas pasadas. Entonces, ¿qué le quiero decir? Excel le digo, sabes que este valor, o sea, este valor, todos mis valores, este y este los voy a dividir entre el mismo número porque es el mismo número de sujetos. Entonces, encierro la letra de la columna entre signos de pesos y con eso le doy Enter. ¿Qué le estoy dando de instrucción a Excel? Que ese valor lo deje fijo cuando yo copie la fórmula y no me lo incremente. Entonces con eso ya Excel no lo altera, me sigue dividiendo entre lo mismo y por tanto no me marca error. Entonces ya ahí tengo, y si hago la sumatoria de esa columna, pues me va a dar 1, ¿okay? Que es la suma de eso, y lo cual es correcto. ¿Qué hago entonces para manejar el porcentaje? Puedo, como aquí ya hice la división, puedo tomar este mismo valor y hacer una copia. Y aquí le altero y le pongo que es porcentaje. Entonces lo mismo puedo hacer y lo copio hacia acá. Ay, Dios, aquí está. Arrastro esa fórmula y entonces ya me marca el 100%. Es exactamente esto mismo multiplicado por 100 y me da el porcentaje. ¿Okay? Entonces aquí lo genero en porcentaje porque le puse el formato porcentaje a partir de este valor. Entonces lo interpreta, este es obviamente el 100%. Ahora, la frecuencia acumulada que voy a hacer está acumulando la frecuencia absoluta. Esto es lo que le llamamos la frecuencia absoluta en términos estadísticos. Generalmente se denota como NI minúscula. ¿Okay? Y la frecuencia acumulada es, aquí hay un error, es NI mayúscula. En porcentaje sí se le reconoce como FI mayúscula. ¿Okay? Entonces aquí, ¿cómo hacemos esto? Le doy signo de igual, mi primer frecuencia es esta, le doy Enter. Pero la siguiente ya voy a acumular este valor más este valor que sigue. Entonces ahí estoy acumulando estos dos valores. En la siguiente sumo y hago lo mismo. Y aquí al final compruebo porque este valor 923 es este mismo valor. Aquí se fue acumulando cada uno de los valores. ¿Okay? Y finalmente vamos a obtener esta cantidad en porcentaje. Entonces le voy a dar signo de igual. Esta cantidad la voy a dividir entre el total. ¿Okay? Y ya me da el porcentaje. Recuerden que este valor tiene que ser fijo, si no me va a marcar error. Uso mis referencias absolutas para yo poder arrastrar la fórmula y entonces no me marca error. ¿Okay? Puedo dar aquí formato a mi tabla, haciéndole que esto me lo formate, y en esta parte podemos darle un marco más grueso. ¿Okay? Y con eso terminamos este tipo de
de tabla. Entonces, si se fijan, estos porcentajes corresponden a esta frecuencia acumulada y este porcentaje corresponde a la frecuencia relativa. ¿Okay? Entonces, con esto hemos terminado ese primer ejercicio que ustedes van a hacer en la práctica. Aquí prácticamente yo les estoy enseñando cómo lo van a hacer y ustedes lo van a replicar. El siguiente ejemplo, aquí ya lo tengo yo hecho, lo vamos a ir haciendo paso por paso para que ustedes vean cómo se obtiene. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a borrar esto que ya está resuelto para que ustedes vean la forma en que lo hicimos. ¿Ok? Vamos a borrar. Vamos a borrar todo esto. Y todo esto. ¿Ok? Entonces, vean el caso número 2. Dice, una variable de interés en un estudio del cangrejo Shantidae es un pequeño cangrejo que habita en las proximidades de Gloucester Point, Virginia. Es el número de huevos puestos por individuo. Esa es la variable que estudiaron en este experimento. Las siguientes son observaciones obtenidas para 45 cangrejos. Entonces aquí nos están dando 45 datos. 1951 fueron huevos que pusieron esos individuos. Otro cangrejo puso 2802, otro 2412, otro 6837 y así sucesivamente hasta completar. El número de cangrejos que se muestrearon viene siendo el tamaño de la muestra, que es n. Entonces la n, yo cuando tengo muchos datos, para no estar contando cuántos son, pues yo puedo obtenerlo de ese grupo. Y hay una función en Excel que se llama contar. Entonces, contar, les abro paréntesis, le digo, cuéntame cuántos datos hay aquí. Y le cierro y le doy Enter. Y vean cómo me da el número de datos que hay ahí. Pues, que coincide con los 45 cangrejos. Entonces, mi valor n está correcto. El siguiente es el valor máximo. Hay una función que se llama max y lo que me va a hacer es buscar el valor más grande de esta serie de datos que lo necesito detectar para lo que viene en las siguientes fórmulas. Y le doy Enter. El valor mínimo es también el valor más pequeño que hay en ese grupo de datos. Entonces le pongo min, que es el valor mínimo, abro paréntesis y entonces le selecciono dónde están mis datos. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y me dice que el valor más pequeño es 737. El rango es un valor también de amplitud o de posición, donde se obtiene restándole al valor máximo el valor mínimo. Entonces el valor máximo menos el mínimo y ese es el rango que tengo. El número de clases que se refiere a esto de aquí, cuántas clases tengo que hacer mi tabla, la obtengo con una regla que es la regla de Sturge, que le llaman. Esto estadísticamente está validado por este científico matemático que establece un algoritmo para calcular estas clases, una fórmula. ¿Cómo le hago? ¿En qué consiste esa fórmula? Es signo de igual, es 1 más 3.322 por el logaritmo base 10 de mi valor de n, que es este. Entonces le doy Enter y le doy así. Entonces, si se fijan, me está diciendo, según esa regla de Sturge, que es 6.5 clases. Como no podemos tener medias clases, lo vamos a redondear al entero más próximo, que sería 7. ¿Okay? Porque ya es 6.5. A partir de 0.5 redondeamos al entero más próximo. Entonces, con eso me está diciendo aquí, supongan que no conozco, ya me salió el número de 7 clases, entonces ahí puedo poner el número 2 y con eso le digo que me haga, llego hasta el número 7, porque son 7 las clases que me salió de acuerdo a la regla. Ahora, ¿cómo formo los límites de clase? El límite de clase
generalmente se hace con el primer valor, que sería, en este caso son variables discretas, puedo o no manejar, quitarle una media unidad. En este caso lo vamos a dejar así como el valor más pequeño. Y nos falta aquí obtener la amplitud de clase. ¿Para qué nos va a servir la amplitud? Pues para saber qué valor va aquí, cuánto le debemos sumar a este para que yo calcule este valor. Pero esa amplitud es uniforme en todos los rangos, pero al final tiene que estar el valor, incluido el valor máximo, que es 12.130. Entonces vamos a obtener la amplitud. ¿Cómo se obtiene la amplitud? Es signo de igual y vamos a poner este rango entre el número de clases, ¿okay? Que son 7. Yo le doy Enter y ya me dice cuál va a ser la amplitud. Entonces, con eso yo puedo poner signo de igual y le digo, este límite, súmale por favor esta amplitud. Y esa amplitud la voy a estar colocando en todos los rangos. Por lo tanto, le pongo referencia absoluta. Entonces, aquí, bajo este valor que tengo aquí, más 1, y vean cómo ya me incrementa 2.366. Este de aquí, este valor más mi amplitud, que dejo yo aquí entre signos para que no lo mueva, y de esa forma puedo yo bajar mi fórmula y con eso ya tengo los demás rangos. Entonces, si se fijan, el siguiente hizo lo mismo, bajo este valor más 1, porque son datos discretos. Recuerden que los huevos de los cangrejos no podemos dividirlos. Entonces no manejamos que este valor sea el mismo para acá, sino ahí, al momento de graficar, vamos a graficar con un gráfico de barras y entonces no hay valores entre estos dos valores, entre el 5.622 y el 5.623, por eso estamos incrementándolo en 1 para que aquí salga otro valor. Y aquí verificamos y nuestro último valor fue 12.136 y mi valor máximo es 12.130, entonces cae en este rango. Entonces estamos correctos. Fíjense bien, vamos a hacer la marca de clase como en la otra tabla, que ya saben hacerlo en este punto, signo de igual, abro mi paréntesis, tomo este valor más este valor, cierro paréntesis y le doy Enter. Jalo mi fórmula y quedó lista mi marca de clase. Y aquí viene algo bien, una instrucción súper potente que van a aprender a hacer, que es una combinación de teclas y una especie para darle la instrucción a Excel, que es una matriz. Fíjense bien, selecciono todo este rango, voy a introducir mi fórmula y le digo frecuencia. Aquí está. Y me dice la frecuencia, esa función me dice que necesita los datos, coma, y el grupo con el cual va a tomar esa agrupación. Vean lo que va a hacer. Le digo que estos son mis datos, ya estoy cumpliendo con este primer dato. Le doy la coma, que nos dice, ahora me dice qué grupo. Yo quiero que eso me lo agrupe en función del aquí límite superior de la clase, pero ojo, vean aquí, yo no estoy seleccionando todo. Selecciono hasta un valor anterior. Y con eso cierro mi paréntesis y aquí está la clave. Tengo que darle la indicación a Excel de que se trata de una matriz. ¿Cómo hago esto? Oprimiendo las teclas, no me pueden ver, pero pongo Control, el Shift que usamos para las mayúsculas, no suelten las teclas y le doy Enter. ¿Cómo sé qué paso tiene que salirles este símbolo? Si no les sale, vuelvan a intentar. Y es Control, Shift, Control, dejen el dedo ahí sin soltarlo, luego el Shift con otro dedo sin soltarlo y le dan el Enter y va a generar esto. Esto es un indicador de que se trata de una matriz. Y vean cómo Excel lo que hizo aquí fue comparar los datos y los fue agrupando cuántos había entre este y este rango y dijo que eran 6.
cuántos había entre este y este rango, es decir, barrió todos estos datos y los fue agrupando y aquí encontró las frecuencias. Y aquí al sumarlo da justo el 45, que es mi n. Con eso estoy verificando que está correcta esta agrupación de datos. La frecuencia relativa ya también conozco a partir de ahí cómo se hace, que es este valor entre lo total de valores. Y recuerden que aquí vamos a hacerle el signo de pesos. ¿Ok? Entonces aquí arrastro y otra vez vuelvo a generar mi frecuencia relativa. El porcentaje dijimos que es exactamente el mismo valor y con eso me lo da ya en porcentaje. ¿Ok? Si yo sumo, aquí me va a dar 100%. Listo. ¿Ok? La frecuencia acumulada, signo de igual, dijimos que viene de la frecuencia absoluta. Le doy Enter. Ese es mi primer valor. Luego es este más el que sigue. Y hasta ahí yo ya puedo copiar mi fórmula para darle la indicación completa a Excel. Y ya quedó mi frecuencia acumulada. Observen que terminó en 45, con el cual compruebo que es mi totalidad de datos. ¿Ok? Entonces, si se fijan, puedo ya darle formato a mi tabla. Y aquí el porcentaje lo conocemos igual entre el total de datos. Manejo mi referencia absoluta y listo. Con eso arrastro y ya me queda la frecuencia en porcentaje, la frecuencia acumulada en porcentaje. ¿Okay? Entonces aquí hay una función que quiero enseñarles también y que es diferente. En esta función que dice contar, solamente toma los números. Si yo en mis datos, observen, voy a utilizar otra, tuviera letras por algún motivo, no altera en este, siguen siendo 45 datos numéricos. Aquí no me toma en cuenta. Recuerden que el comando está abarcando esto, incluido el texto. Pero hay una función que se llama contará. Contará. Y eso lo que hace, vean qué va a hacer, me va a dar un valor de 48. ¿Qué está haciendo? Está sumando todos los números, pero también está sumando esto como si fueran valores, lo cual es un error. Pero muchas veces sí es útil porque a veces necesitamos contar el número de elementos que están en texto, no son números propiamente. Entonces solo es una observación para que ustedes consideren que también está esta función donde pueden hacer considerar que te cuente texto. ¿Okay? Si yo lo borro, va disminuyendo y también coincide aquí. ¿Okay? Entonces, contar es nada más numérico y contará cuenta las letras o texto que yo pueda tener en mi grupo de datos. ¿De acuerdo? Pues con esto hemos concluido y con esto podrán ustedes obtener los dos ejercicios, más bien elaborar los dos ejercicios que tienen en la práctica. Nos vemos.